¿Es nuestro universo realmente único o han existido antes otros universos incontables? El telescopio James Webb ha detectado una vez más algo que desafía nuestra comprensión convencional del cosmos. La galaxia recién descubierta demuestra que hemos estado dramáticamente equivocados sobre el amanecer cósmico. En combinación con todas las demás estructuras imposibles que Webb ya ha descubierto, cada vez más expertos se alejan de la teoría establecida del Big Bang y creen más probable que nuestro universo haya experimentado en realidad un desarrollo completamente diferente. Roger Penrose es uno de ellos. El premio Nobel británico no solo está convencido de que el cosmos sigue un ciclo eterno, sino que también afirma haber encontrado pruebas concretas de esta interacción entre destrucción y renacimiento. Hoy te mostraremos lo que el telescopio James Webb ha descubierto en las profundidades del espacio y qué objetos podrían proceder realmente de un universo anterior. Demasiado pronto, demasiado grande, demasiado masivo. Después de que el telescopio James Webb escaneara una sección del cielo cerca de la Osa Mayor, los astrónomos detectaron unos misteriosos puntos de luz cuya luz había viajado hacia nosotros durante más de 13.000 millones de años. Procedía de objetos que existieron entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang, y sus características sugerían que se trataban de galaxias primitivas. Sin embargo, los científicos quedaron perplejos al descubrir que, a pesar de ello, los cúmulos estelares ya eran tan masivos como nuestra Vía Láctea actual. Y eso no debería ser posible, ya que, según nuestro modelo estándar, en aquella época no había suficiente materia normal para dar lugar a tales pesos pesados galácticos. Las inexplicables estructuras bautizadas como rompedores del universo plantearon serios problemas a la comunidad astronómica, pero eso fue solo el principio. En el periodo siguiente, Webb detectó aún más galaxias que parecían demasiado ricas en estrellas para su edad de unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, y también confirmó que la tasa de expansión del cosmos no coincide con nuestras predicciones teóricas. Más concretamente, la tasa de expansión correspondiente se describe mediante la llamada constante de Hubble, y cuando la determinamos sobre el papel, obtenemos un valor de 67 km por segundo por megaparsec. Sin embargo, en cuanto consultamos las supernovas, las gigantes rojas, las lentes gravitacionales y las estrellas variables, la constante de Hubble pasa repentinamente a ser de 73 km por segundo por megaparsec, y de hecho, Webb debería confirmar esta sorprendente discrepancia en el transcurso de nuevas observaciones. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar una desviación tan extrema entre la teoría y la realidad? Pues bien, la solución más espectacular propuesta por los investigadores es la hipótesis de que nuestro universo se está fusionando actualmente con otros universos. Al fin y al cabo, la verdadera razón de la inflación cosmológica, es decir, la fase de crecimiento superlumínico poco después del Big Bang, podría haber sido que nuestro joven cosmos fuera engullido por un cosmos madre mucho más grande. Para ello, los científicos han desarrollado un modelo matemático que examina los efectos que tendrían múltiples universos en interacción sobre nuestro mundo cósmico. La conclusión fue que tal escenario aumentaría el volumen de nuestro universo y, por lo tanto, generaría un aumento de volumen que nuestros instrumentos de medición interpretarían como la expansión del universo. Al mismo tiempo, los expertos también determinaron la tasa de expansión que cabría esperar en tal caso, y se sorprendieron al descubrir que los resultados correspondientes concuerdan mejor con nuestras observaciones en el espacio que el modelo estándar tradicional. Este descubrimiento de Webb está sacudiendo los cimientos del amanecer cósmico. Muchos expertos admiten ahora abiertamente que nuestra comprensión del universo es incompleta y que puede haber factores importantes que hasta ahora han escapado a nuestra mirada. El último descubrimiento de Webb nos muestra una vez más lo mucho que nos queda por aprender sobre la evolución del cosmos y que una hipótesis solo se considera establecida hasta que es cuestionada por una observación contradictoria. Para entender lo que esto significa, tenemos que retroceder en el tiempo hasta los albores del cosmos y entrar así en una fase en la que las jóvenes estrellas no solo encendieron la luz del universo, sino que también ionizaron el hidrógeno, que hasta entonces era neutro. Antes de eso, las nubes de hidrógeno interestelar actuaban como una densa niebla, dispersando y absorbiendo la radiación ultravioleta y otras radiaciones de onda corta, y envolviendo el cosmos en la oscuridad. Los expertos suelen suponer que el capítulo de la reionización comenzó unos 300 millones de años después del Big Bang.
Las simulaciones de modelos indican que las primeras brechas en la nebulosa de hidrógeno ya aparecían en ese momento. Sin embargo, estas regiones permeables a la radiación de onda corta eran aún pequeñas y solo creaban zonas en forma de burbujas alrededor de las primeras galaxias, ya que solo allí las jóvenes estrellas ya habían ionizado el gas. Bueno, al menos eso es lo que pensábamos hasta ahora. Pero ahora, con Hades GSZ-11-1, el telescopio James Webb ha añadido una galaxia a los mapas estelares que existían solo 330 millones de años después del Big Bang, dejando al mundo de la investigación con la boca abierta. Esto se debe a que el cúmulo estelar emite una cantidad asombrosa de radiación UV de onda corta para esa época, que, teniendo en cuenta el desplazamiento al rojo de la firma espectral del hidrógeno excitado, corresponde a lo que se conoce como radiación Lyman alfa. Pero esto es problemático, por decirlo menos. Después de todo, el descubrimiento contrasta radicalmente con nuestra comprensión actual de la evolución cósmica. La razón es que, según nuestros conocimientos, la radiación Lyman alfa solo podía propagarse una vez que la densa nebulosa de hidrógeno ya se había ionizado en una gran área, lo que, según los modelos, no ocurrió hasta mucho más tarde. El astrónomo Joris Whitesock de la Universidad de Cambridge, que dirigió el estudio, explicó así este confuso descubrimiento. Cita: "Esto era completamente inesperado. Aunque estamos viendo esta galaxia en un momento en el que el universo solo tenía 330 millones de años, muestra la firma sorprendentemente clara y fuerte de la radiación Lyman alfa". Su colega y coautor Kevin Heinlein añadió: "No deberíamos haber encontrado una galaxia como esta en absoluto. Y sin embargo ahí está. Y los datos espectrales no dejan lugar a dudas de que la radiación UV de la galaxia llegó más lejos de lo que nadie había creído posible hasta ahora. Los científicos han determinado que la burbuja de gas ionizado, y por lo tanto permeable a los rayos UV, debió extenderse más de 650.000 años luz en todas direcciones, lo que a la inversa significa que la reionización cósmica comenzó mucho antes de lo esperado o que se produjo más rápido de lo que predicen nuestros modelos. ¿Esto es una prueba de que el universo es cíclico? Sin embargo, el descubrimiento también sugiere que las galaxias primitivas menos masivas desempeñaron un papel más importante en la reionización de lo que se estaba pensando. No obstante, aún se desconoce el origen exacto de la intensa radiación UV de la estructura descubierta. A este respecto, los científicos señalan que la gran burbuja de hidrógeno ionizado fue creada por una población especial de estrellas primordiales calientes y luminosas o por un agujero negro activo en el centro de la galaxia. ¿Pero qué significan realmente todos estos confusos hallazgos para nuestra comprensión general del universo? Si seguimos descubriendo más y más cosas que simplemente no encajan en nuestros modelos de evolución cósmica, ¿podría ser que estemos equivocados en algo mucho más fundamental? Al fin y al cabo, ¿y si el Big Bang no marcara el comienzo literal de todo, sino simplemente la transición explosiva de un universo a otro? Bueno, entonces habríamos llegado directamente a la convicción fundamental de Roger Penrose. Después de todo, el Premio Nobel británico de Física no tiene ninguna duda de que el cosmos sigue una interacción constante entre destrucción y renacimiento, y que el tan citado Big Bang fue por lo tanto más bien un Big Bounce. En detalle, el universo se expandiría constantemente hasta que toda la materia se desintegrara y se convirtiera en luz. Y fiel al lema, lo que se expande también puede contraerse. Este entorno extremo, en el que nada tiene referencia alguna al tiempo o al espacio, conduciría inevitablemente a que el universo explotara hacia una nueva existencia. Sin embargo, esta hipótesis se vuelve aún más emocionante si tenemos en cuenta que Penrose afirma haber encontrado ya pruebas concretas de su visión cíclica del mundo. De hecho, se dice que las profundidades del espacio yacen objetos que provienen directamente de nuestro universo precursor. Pero entonces, ¿qué significa eso? Penrose y sus colegas han descubierto una señal sorprendente en el fondo cósmico de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Se trata de un remanente de radiación que se originó unos 380.000 años después del Big Bang y que aún hoy llena todo el universo. Y es precisamente aquí donde Penrose y sus colegas han encontrado puntos circulares que se pueden ver en los datos de los satélites Planck y WMAP, y que corresponden a muchas veces las fluctuaciones medias de temperatura del CMB. Y según Penrose, no son otra cosa que puntos de Hawking.
Esto significa que, al final de cada era cósmica, los agujeros negros supermasivos se evaporarían por completo en radiación de Hawking, llevándose toda la energía que emitieron al siguiente universo en forma de un punto de Hawking. Los fotones producidos en este proceso se dispersan en una región en expansión, pero no se liberan hasta que finalmente aparecen en la radiación de fondo de microondas del siguiente cosmos. Allí, los puntos de Hawking nos parecerían discos con un diámetro aproximadamente igual al de la luna llena, y esto es exactamente lo que Penrose ha detectado en el cielo del CMB. En otras palabras, estos podrían ser realmente los lugares donde los agujeros negros del universo precursor inmortalizaron sus puntos de Hawking en la radiación de fondo. Sin embargo, sigue siendo controvertido entre la comunidad científica si realmente se trata de los restos reales de un cosmos anterior. Pero Penrose no se inmuta y señala que los agujeros negros fueron en su día descartados como pura especulación matemática y ahora son realidades astronómicas indiscutibles. Increíble universo. Desde el siglo XVIII, la gente ha estado construyendo telescopios más grandes y mejores para mirar al espacio con la mayor profundidad y precisión posible. En 1686, el estadista y astrónomo holandés Constantijn Huygens construyó un tipo completamente nuevo de telescopio de alta potencia que fue el primero en obtener imágenes precisas de los planetas tan lejanos como Saturno. Desde entonces, los telescopios se han hecho más grandes y más grandes, lo que nos permite cada vez más ver dentro en el cosmos. En 2022 se lanzó James Webb, el telescopio espacial más grande de la historia de la humanidad. Y en 2024, el telescopio óptico más grande jamás construido, el EELT, comenzará a trabajar en el desierto de Atacama de Chile. Gracias a la tecnología única, ya sabemos mucho sobre nuestro universo, sus peculiaridades y fenómenos únicos. Sabemos que en Marte hay polvo magnético en la atmósfera y que este polvo hace que las puestas de sol parezcan un tono pálido de azul. Marte también es el hogar de las estructuras geológicas más grandes del sistema solar. Las montañas de Marte son hasta 3 veces más grandes que el monte Everest, y hay cañones 7 veces más largos que el Gran Cañón de la Tierra. La Gran Mancha Roja de Júpiter es en realidad una tormenta gigantesca que ha estado haciendo estragos durante más de 400 años. Incluso en la época de Huygens, 3 masas terrestres habrían encajado en la enorme tormenta. Hoy es solo una. Desde la nube de Oort, en el borde más externo del sistema solar, los cometas viajan a través de nuestro sistema. Hoy en día, los investigadores creen que algunos cometas llevan vida en forma de bacterias a través del cosmos y, por lo tanto, podrían ser los mensajeros de la creación. Un viaje a la estrella Alpha Centauri más cercana tomaría 5 millones de años en un avión normal. Se tardarían 100.000 años en viajar con la velocidad de la luz una vez a través de la Vía Láctea. La luna de Júpiter, Europa, está cubierta por una gruesa capa de hielo. Pero debajo del hielo de 1 kilómetro de grosor, los investigadores han encontrado un océano de agua líquida. Los microorganismos podrían existir allí. En el centro de cada galaxia principal hay un agujero negro supermasivo. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea se llama Sagitario A estrella. Tiene 12 millones de kilómetros de diámetro y puede atraer y absorber estrellas, planetas y otros agujeros negros. Agua helada. Se consideraba una rareza en el sistema solar hasta hace 50 años. Hoy sabemos que el hielo de agua está presente en todos los planetas rocosos. Las lunas de los gigantes gaseosos tienen agua congelada e incluso en Mercurio, que está más cerca del Sol, hay ocurrencias de hielo de agua. El asteroide más grande del sistema solar se llama Vesta y es tan grande como algunos de los numerosos planetas enanos en el extremo más lejano del sistema. La única diferencia es que Vesta no orbita alrededor del Sol, por lo que es claramente un asteroide, no un planeta. Mercurio y Venus son los únicos planetas de nuestro sistema solar que no tienen lunas. Tierra. De repente tuvo una segunda luna de 1 metro de largo en 2019. Se desconoce de dónde vino la pequeña cosa. Después de un año en órbita alrededor de nosotros, la miniluna desapareció de nuevo. En el planeta Neptuno, los vientos se enfurecen permanentemente, que alcanzan velocidades máximas de 2.600 kilómetros por hora.
Eso es el doble de la velocidad del sonido en la Tierra. Las tormentas en Neptuno son muy rápidas porque apenas hay fricción o resistencia en la alta atmósfera del planeta gaseoso. En Saturno, una tormenta perpetua es similar a la de Júpiter. La tormenta en el Polo Norte tiene otra característica fascinante. Muestra la forma de un hexágono. Un día en Venus es más largo que un año venusiano. Esto se debe al hecho de que Venus necesita 243 días para girar alrededor de su propio eje, mientras que este solo necesita 225 días para su órbita alrededor del Sol. Sabemos que los agujeros negros no son completamente negros. Tienen su propio tono, que es simplemente invisible a nuestros ojos. La mayor colección de galaxias es la Gran Muralla de Hércules Corona Borealis. Su tamaño es de 10.000 millones de años luz y se considera una de las estructuras coherentes más grandes del cosmos. Júpiter, Neptuno y Urano tienen un sistema de anillos como Saturno. Sin embargo, los anillos son mucho más finos y no son visibles a simple vista. La estrella Scuti es 1.700 veces más grande que nuestro Sol. Junto con BB Cephei A, la supergigante roja es una de las estrellas más grandes conocidas del universo. Sin embargo, nuestro Sol es tan grande que representa el 99% de la masa de nuestro sistema estelar. En el centro de la Vía Láctea, se han descubierto dos moléculas orgánicas complejas llamadas formateto de etilo y cianuro de N-propilo. En la Tierra, estos se encuentran en las frambuesas y el saborizante de ron artificial. Por ahora probablemente no podamos probar si el centro de nuestra galaxia sabe a frambuesa. Hay exoplanetas sobre el que llueve vidrio, rocas o diamantes. Sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto un planeta en el que llueve oro. Tritón es la única luna que orbita su planeta en órbita inversa. La luna de Plutón, Caronte, es la mitad del tamaño de su planeta. Presumiblemente, los dos se parecen más a un sistema de doble planeta. Algunos investigadores creen lo mismo sobre la Tierra y la Luna. Materia oscura representa alrededor del 96% del universo. Las estrellas, planetas y galaxias ocupan solo el 4% del espacio. Hasta ahora sabemos muy poco sobre la materia oscura y la energía oscura, y probablemente hay innumerables otras formas de materia y energía que siguen sin ser descubiertas. En 2004 se descubrió un planeta que consiste en un 30% de un diamante. Saturno tiene una densidad inferior a la del agua. Si pudiéramos poner el planeta en una bañera gigante, flotaría fácilmente como una pluma en la superficie. Nuestra galaxia vecina es la galaxia de Andrómeda, a una distancia de 2.5 millones de años luz. Si el espacio vacío realmente consistía en nada, habría un silencio completo en el espacio. Pero no es así. Con grandes radiotelescopios, podemos captar señales incluso de galaxias a millones de años luz de distancia. Esto es posible porque el medio interestelar consiste en al menos 100 o incluso miles de millones de átomos por metro cúbico. Por lo tanto, puede transmitir ondas sonoras, aunque muy débiles. Estos están fuera del rango audible y los investigadores deben convertir las señales a frecuencias más altas para hacerlas audibles. Con Plutón teníamos 9 planetas en el sistema solar. Entonces Plutón perdió su estatus de planeta y solo había 8. Pero mientras tanto, hay cada vez más evidencia de que hay otro gran planeta en el borde del sistema, que los científicos llaman Planeta 9 o Planeta X. Así que aún no hemos descubierto todo, ni siquiera en nuestro propio sistema solar. Incluso desde el universo conocido hasta ahora solo conocemos una pequeña parte más cercana, y mientras tanto aumentan los indicios de que nuestro gigantesco cosmos no es el único. Por ahí, a nuestro alrededor, podría haber innumerables otros universos y dimensiones hasta ahora desconocidas. Durante mucho tiempo los investigadores asumieron que nuestro universo tiene 13.800 millones de años y se originó a partir de un único punto de partida. La teoría del Big Bang ya no es sostenible en opinión de algunos cosmólogos.
No son solo los descubrimientos más recientes de las galaxias más antiguas los que aportan esta teoría a la influencia. Los investigadores encontraron evidencia de que una línea misteriosa que divide al firmamento en dos mitades. Esta, como la línea designada el dolor del mal, podría ser el centro alrededor del cual nuestro cosmos gira. Entonces, en el gran esquema de las cosas, el universo no sería más que una galaxia que contiene billones de galaxias, y los próximos universos girando alrededor de sus propios ejes en algún lugar de un espacio infinito. Esto significaría que nuestro universo no se expande, sino que gira. Otra pista la da el flujo oscuro, que los cosmos entienden como un posible patrón en el movimiento adecuado de los cúmulos de galaxias. Estas estructuras se originan hipotéticamente también desde fuera del universo, lo que apunta de nuevo a una coexistencia de diferentes universos. De los patrones de movimiento de algunas galaxias y cúmulos de galaxias a miles de millones de años luz de nosotros, los investigadores calcularon la presencia de un gran objeto masivo fuera de nuestro cosmos, que influye en las órbitas de las galaxias. Sin embargo, la posibilidad de muchos otros universos ha existido durante mucho tiempo, no solo dentro de nuestro universo. La física cuántica asume que hay muchas otras dimensiones dentro de nuestro mundo, por encima, por debajo, antes o detrás de él, que no podemos ver ni medir en la actualidad. Esto pueden ser mundos que siguen regularidades físicas completamente diferentes a las de nuestro universo. Estos cosmos pueden ser muy grandes, diminutos o la huella invertida en el espejo o en el tiempo de nuestro cosmos. En nuestro universo todo está conectado por la fuerza de la gravedad. Pero también sería concebible que haya cosmos sin las fuerzas naturales que conocemos o con fuerzas completamente diferentes. Las estrellas y las galaxias podrían ser seres vivos inteligentes en estos universos, que caminan en su espacio, como nosotros los humanos caminamos por la naturaleza. Los investigadores encontraron evidencia de la existencia de agujeros blancos. A diferencia de los agujeros negros, filtran energía e información, pero nada entra en ellos. Nuestros agujeros negros podrían ser agujeros blancos en un universo paralelo. La energía y la información que desaparece con nosotros nunca antes vista se escupe ahí afuera. Y los investigadores de este cosmos se preguntan ahora en este momento, ¿de dónde viene la misteriosa fuerza de los agujeros blancos? El telescopio espacial James Webb ve el espacio con más nitidez y precisión que cualquier otro telescopio anterior. Con sus 16 espejos de observación dorados, este telescopio puede ver incluso en ángulos que permanecían ocultos para el Hubble. Por primera vez, estamos presenciando los acontecimientos poco después del Big Bang. Vemos extraños puntos de luz en el universo primitivo, misteriosas lagunas en la radiación cósmica de fondo y agujeros negros tan enormes que deben de haber existido antes del Big Bang o proceder de otro universo. 1. Galaxias inesperadamente terminadas poco después del Big Bang. Una de las mayores sorpresas del JWST fue el descubrimiento de galaxias completamente formadas en un momento en el que, según los modelos anteriores, deberían haber sido nubes de gas caóticas. Según el modelo estándar de cosmología, las primeras galaxias estables tardaron varios cientos de millones de años en formarse a partir del plasma denso y caliente del universo primitivo. Pero el JWST ha encontrado docenas de galaxias masivas y ordenadas que ya existían entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang. La mera existencia de estas galaxias no solo es un milagro, sino que también exhiben propiedades completamente inesperadas. Estas galaxias no solo son mucho más antiguas, sino también mucho más estructuradas de lo que permite el modelo cosmológico. Por lo tanto, algunos investigadores especulan que estas estructuras podrían ser restos materiales de un universo anterior. Este descubrimiento da impulso a una teoría propuesta por el investigador británico Sir Roger Penrose. Penrose publicó su idea de la cosmología cíclica conforme, o CCC, para abreviar, en 2015. Según esta, nuestro universo es solo una de una serie incontable. Cuando un universo muere, nace uno nuevo, que se expande y se desarrolla hasta que llega a su fin, colapsa y da origen a un nuevo universo. Puede que no todas las estructuras se pierdan al final de un universo. Ciertas fluctuaciones de densidad o incluso estructuras completas de materia podrían transferirse al nuevo universo. Esto explicaría por qué las galaxias de nuestro universo han evolucionado mucho más rápido de lo que los investigadores pensaban en un principio. 2. Los misteriosos puntos de Hawking.
El JWST no se construyó para cartografiar la radiación de fondo, pero también en este caso los investigadores han utilizado el nuevo telescopio para resolver el viejo misterio. Utilizaron la increíble sensibilidad y visión infrarroja del JWST para examinar las irregularidades en la radiación de fondo. El rojo avisor del telescopio debería revelar estructuras en el universo primitivo que no deberían estar allí. Estas estructuras incluyen huecos más grandes, irregularidades y regiones más frías. El JWST dirigirá su mirada precisamente hacia donde se originaron tales estructuras. La radiación cósmica de fondo es la luz más antigua que podemos ver, un tenue resplandor residual del Big Bang que ha impregnado el universo durante unos 13.800 millones de años. Satélites como COPE, WMAP y Planck la han cartografiado en detalle y ya se han descubierto anomalías sorprendentes. Entre los fenómenos más extraños se encuentran patrones de temperaturas circulares que no encajan en el modelo estándar de la cosmología. Una vez más es el investigador Sir Roger Penrose quien cree haber encontrado una explicación. Los patrones podrían ser los llamados puntos de Hawking, los restos de agujeros negros supermasivos que existían en un universo anterior y se evaporaron al final a través de la radiación de Hawking. Su teoría de la cosmología cíclica conforme afirma que al final de cada ciclo, todos los agujeros negros se evaporan lentamente a través de la radiación de Hawking hasta que solo queda un espacio-tiempo casi vacío. Esto a su vez forma la base de un nuevo universo. Si esta teoría es correcta, entonces los puntos de Hawking en la radiación cósmica de fondo serían las últimas huellas de un universo desaparecido hace mucho tiempo. Si Penrose tiene razón, pondría patas arriba toda nuestra visión del mundo. El Big Bang no sería entonces el principio de todo, sino solo otra frase en un ciclo de universos eterno y mucho más grande. 3. Agujeros negros supermasivos, reliquias de un universo anterior. Parece que el JWST ha encontrado toda una serie de pruebas de las teorías de Penrose. Además de los misteriosos puntos de Hawking en la radiación cósmica de fondo, hay otro descubrimiento, posiblemente aún más espectacular, que podría demostrar la existencia de un universo anterior. En sus profundas inmersiones en el pasado del universo, el telescopio espacial James Webb ha encontrado pruebas de que ya existían enormes agujeros negros poco después del Big Bang. En realidad, esto es tan imposible como las galaxias altamente evolucionadas. Los agujeros negros supermasivos también tardan normalmente miles de millones de años en alcanzar tamaños tan grandes. Los agujeros negros suelen formarse a partir del colapso de estrellas o mediante la lenta acumulación de gas a lo largo de millones o incluso miles de millones de años. Pero el JWST ha descubierto agujeros negros supermasivos que debieron existir apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Este descubrimiento desafía los modelos anteriores, ya que debería ser imposible que objetos tan enormes se formen en tan poco tiempo. Si la teoría de Roger Penrose es correcta y nuestro universo es realmente cíclico, entonces algunos de estos gigantescos agujeros negros podrían haber sobrevivido a la transición entre dos universos. En las etapas finales de un universo antiguo, cuando solo quedan agujeros negros, algunos ejemplares extremadamente masivos podrían haber sobrevivido. Otra pista de que estos agujeros negros son viejos y no nuevos es que tienen discos de acreción completamente formados, lo que significa que estos gigantes están devorando materia activamente. Pero ¿cómo puede ser esto en un universo que debería contener muy pocas estrellas y materia en esta época? Otro escenario posible sería que estemos ante la interfaz de varios universos en esta época. Entonces no se trataría solo de un universo predecesor y un universo sucesor, sino de un encuentro entre varios universos de diferentes edades. Los investigadores suponen que los universos de diferentes dimensiones pueden superponerse regionalmente en el tiempo y el espacio. 4. El misterioso punto frío, ¿una pista de otro universo? Echemos otro vistazo a la radiación cósmica de fondo. Aquí el llamado punto frío es posiblemente otra pista importante. Esta enorme región, que es más fría de lo que permiten los cálculos del modelo estándar de la cosmología, podría ser un punto de contacto con otro universo. Las ligeras variaciones de temperatura son normales dentro de la radiación cósmica de fondo. Son el resultado de las fluctuaciones cuánticas del universo primitivo. Sin embargo, la zona que los científicos llaman punto frío es inusualmente grande y demasiado fría para explicarse por tales fluctuaciones. Los científicos llevan mucho tiempo buscando una explicación, pero ninguna teoría convencional puede explicar completamente esta anomalía. Una de las hipótesis más intrigantes es que este punto frío podría ser la primera indicación directa de una colisión con otro universo.
Esto confirmaría la teoría del multiverso, que afirma que nuestro universo no existe de forma aislada, sino que forma parte de una red cósmica mucho más grande, en la que puede haber muchos otros universos con sus propias leyes, naturales y cantidades físicas. Es concebible que haya universos en los que el tiempo corra hacia atrás, aquellos que consisten solo en antimateria o universos en los que la materia, tal como la conocemos, no existe en absoluto. También podría haber un doble exacto de nuestro mundo. Si nuestro universo se cruzara o incluso se superpusiera parcialmente con otro universo en los primeros días, esta interacción podría dejar rastros en la radiación cósmica de fondo. Los científicos están utilizando ahora la potencia única del telescopio espacial James Webb para estudiar galaxias y estructuras extremadamente distantes que podrían estar en el punto frío. Si el JWST detecta distribuciones de materia inusuales, patrones de luz extraños o incluso signos de física desconocida allí, podría ser un fuerte indicio de que el punto frío fue causado en realidad por la interacción con un universo alienígena. 5. El JWST confirma el problema con la expansión del universo. ¿Más pruebas de otro universo? ¿Sabías que se sabe desde hace décadas que, después de todo, el universo puede no estar expandiéndose uniformemente como se pensaba originalmente? Esta suposición va de la mano con el principio cosmológico, que establece que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala. Según esto, debería verse igual en todas partes y comportarse igual cuando se observa a escala física, pero las últimas mediciones ponen a duda esta noción. Hay indicios de que el universo se expande a diferentes velocidades en diferentes regiones, lo que no solo cuestiona el modelo estándar de la cosmología, sino que también podrían apuntar a otras teorías descabelladas. La primera idea es que nuestro universo interactúa con otro universo y por lo tanto su movimiento se distorsiona regionalmente. Otra idea es que vivimos en un universo burbuja. Dentro de las burbujas individuales, pueden aplicarse leyes ligeramente diferentes y por lo tanto la expansión dentro de las burbujas es siempre ligeramente diferente. La expresión diferente se demostró mediante discrepancias en la llamada constante de Hubble, que indica la velocidad de expansión del universo. Dependiendo del método de medición, en el pasado se obtuvieron valores diferentes. Mientras que los datos del satélite Planck indican una tasa de expansión más lenta de 67 km por segundo por megaparsec, las mediciones de supernovas arrojan un valor de 73 km sobre segundo por megaparsec. Esta llamada tensión de Hubble es uno de los mayores misterios sin resolver de la cosmología moderna. El JWST se utilizó inmediatamente después de su lanzamiento para volver a tomar las mediciones. Había una pequeña posibilidad de que los telescopios precursores estuvieran equivocados, pero no fue así. El JWST confirmó una vez más la tensión de Hubble, dejando a los científicos aún más desconcertados. Aún más misteriosas que la tensión en sí son las diferencias regionales en la tasa de expansión. Algunas observaciones sugieren que ciertas áreas del universo se expanden más rápido o más lento que otras. De confirmarse, esto sería un desastre para el modelo cosmológico estándar. Si se confirma que nuestro universo no se ve afectado de manera uniforme en todas partes, el cálculo y la exploración científica a distancia serán casi imposibles. Los investigadores tendrían que abandonar todos los objetivos de poder descifrar el universo a través de fórmulas y teorías. 6. Objetos extrañamente brillantes en el universo primitivo, un misterio cósmico. Imagina que los investigadores utilizaran el JWST para observar detalles del universo primitivo. De repente aparecieron objetos extremadamente brillantes donde no debería haber muchos, y solo existieron unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Estas misteriosas fuentes de luz son mucho más brillantes de lo que debería ser posible para esta época, y presentan a los astrónomos otro gran problema. Las manchas parecen demasiado jóvenes, demasiado masivas y demasiado brillantes para ser galaxias o estrellas normales. ¿Pero qué podría ser entonces? Una explicación obvia sería que son cuásares tempranos. Estos serían agujeros negros supermasivos, que brillan por la acumulación de grandes cantidades de materia. Pero aquí también hay un problema. Según modelos anteriores, la formación de agujeros negros tan gigantescos lleva cientos de millones de años, pero algunos de estos objetos brillantes ya existían entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang. La pregunta también permanece para estos objetos. ¿Cómo pudieron acumular tal masa en tan poco tiempo? Algunos investigadores especulan que podrían ser un tipo de cuerpo celeste completamente nuevo, las llamadas estrellas oscuras u objetos pregalácticos, que posiblemente sean reliquias de una física previamente desconocida. Donde la teoría del Big Bang alcanza sus límites, hay que aplicar nuevas hipótesis de origen.
Pero ¿cómo podría haberse formado el universo en detalle? ¿Y por qué el nuevo descubrimiento empuja incluso a los astrónomos más experimentados a sus límites? Mantente en sintonía y descúbrelo junto con nosotros. El Big Bang. Antes de entrar en más detalles sobre el revolucionario descubrimiento sensacional, refresquemos nuestra memoria por un momento. Entonces, ¿qué hay detrás del concepto a menudo citado del Big Bang que se sabe que describe la creación del universo? Bueno, contrariamente a la primera suposición y algunas representaciones, no fue una explosión bruta en un espacio existente. Fue más bien el espacio en sí el que se originó hace unos 13.800 millones de años, junto con la materia y el tiempo a partir de una singularidad original. Una vez más, brevemente al recordatorio, en el mundo de la física y la astronomía, la designación singularidad describe lugares donde la gravedad es tan extrema que la curvatura del espacio-tiempo diverge, o en otras palabras, es infinita. Pero, ¿cómo podemos estar seguros hoy, tantos miles de millones de años después del nacimiento del universo, de que nuestro hogar cósmico se formó en el marco de tal proceso? Esto, con respecto a los expertos, se refiere a una característica que es inherente al universo desde el momento de su existencia. Se expande sin control. Pero también, en este caso, es necesario considerar una cosa. El cosmos no se expande a un espacio existente. Es el espacio el que se hace más grande incesantemente. Ahora es posible que los expertos consideren la expansión del cosmos hacia atrás y calculen de vuelta a ese punto que encarna el origen del universo. Como una prueba sobresaliente de la corrección de la teoría del Big Bang, se enumera la prueba de la radiación cósmica de fondo de microondas, una radiación casi isotrópica que llena todo el universo y representa una reliquia de los primeros días del cosmos. En este punto, sin embargo, cabe mencionarse que las teorías individuales del Big Bang no se ocupan explícitamente del nacimiento real del universo, sino de la fase inmediata posterior. En detalle, nos movemos aquí en un orden de magnitud entre el llamado tiempo de Planck, es decir, alrededor de 10 a la potencia de menos 43 segundos y 400.000 años después del Big Bang. Y aunque hasta ahora no tenemos idea de cómo era el estado cósmico antes de la misteriosa época de Planck, la teoría del Big Bang tiene una posición inquebrantable dentro del modelo estándar de cosmología. Por lo tanto, las cosas se vuelven particularmente complicadas cuando los investigadores descubren algo que simplemente no se puede reconciliar con nuestras teorías actuales y que incluso proporciona razones para cuestionar todo lo que creemos que sabemos sobre el origen del universo. Galaxias imposibles. Si uno sigue exactamente esas tesis comunes, entonces las primeras estrellas comenzaron entre 200 y 300 millones de años después del Big Bang para brillar y alejar la edad oscura. ¿Cuándo los primeros cuerpos celestes brillantes se unieron en galaxias adultas? ¿Y qué tan rápido crecieron? Todavía es completamente incierto. Una primera pista para la solución de este acertijo galáctico fue proporcionada por algunas de las primeras imágenes de James Webb. Ya en julio de 2022, los expertos anunciaron que el telescopio espacial había detectado una serie de galaxias, algunas de las cuales ya existían 300 millones de años después de la formación del universo. Sin embargo, en comparación con las estructuras que nacieron en los millones de años siguientes, estas seguían siendo significativamente más pequeñas y de menor masa. Un esquema que concuerda perfectamente con los modelos oficiales de los investigadores. Después de todo, la densidad de la materia en el universo joven simplemente no era suficiente para formar galaxias del tamaño de la Vía Láctea. ¿O sí? Lo que comenzó como el descubrimiento de 6 puntos de luz llamativos y rojizos brillantes fue en última instancia desencadenar una de las mayores crisis astronómicas del pasado reciente. ¿Pero qué había pasado? Aunque las galaxias recién descubiertas tienen una edad comparable a la de los poseedores de récords anteriores, son casi tan masivas como nuestra galaxia natal hoy en día. Esa investigación astronómica es ahora más rica en un misterio tentador, gracias al equipo dirigido por Ivo Labbé, de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Melbourne. Después de examinar una serie de imágenes tomadas por la cámara de infrarrojo cercano NIRCam, los expertos finalmente se toparon con las fuentes de luz antes mencionadas. Con la ayuda del cambio de rojo, los científicos calcularon que la luz de esos objetos necesitaba más de 13.000 millones de años para rozar nuestro ojo terrestre. En consecuencia, estamos lidiando con estructuras que ya existían entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang.
La evaluación de las características proporcionó de nuevo la comprensión de que Webb había capturado 6 galaxias muy tempranas en la imagen. Y de hecho, 6 galaxias que eran tan masivas que contradicen las suposiciones habituales de la cosmología. El callejón sin salida astronómico. En lugar de encontrarse con los enanos galácticos esperados, Webb identificó estructuras que eran casi tan masivas como la Vía Láctea, a pesar de su fecha de formación temprana. Si uno sigue el análisis de los datos recopilados, las colecciones de estrellas ligadas gravitacionalmente ya poseían más de 10.000 millones de masas solares en ese momento. Una de ellas incluso podría haber roto la marca de 100.000 millones de masas solares. El problema, según nuestro conocimiento actual, esto simplemente no era posible. Un pensamiento que también atravesó las cabezas de los científicos, porque creían al principio que habían cometido un error. Sin embargo, esta sospecha no pudo confirmarse en el contexto de investigaciones de seguimiento detalladas. La única esperanza que queda de los expertos consiste ahora en el hecho de que los 6 objetos no encarnan en verdad, con mucho, las galaxias más masivas de los primeros tiempos, sino otras formaciones como, por ejemplo, agujeros negros que se encuentran ocultos detrás de un velo de polvo impenetrable. Pero si crees que esto resuelve el misterio, te equivocas. Incluso en este caso, habría habido mucha más masa estelar en el universo primitivo de lo que se suponía hasta ahora. Dado que poco después del Big Bang no existía suficiente materia normal para formar tantas estrellas en un periodo de tiempo tan corto, los objetos detectados están en marcada contradicción con prácticamente todas las teorías cosmológicas comunes. Incluso si solo una galaxia resulta ser real, esto iría más allá de los límites de nuestras suposiciones anteriores. Para poder explicar la existencia de las estructuras, la densidad de la materia en el cosmos temprano tendría que haber sido hasta 5 veces mayor de lo que se suponía hasta ahora. El otro enfoque de explicación, no menos misterioso, se basa en el hecho de que las galaxias se desarrollaron de una manera que hasta ahora es completamente desconocida para nosotros. El debate del Big Bang. Esto y otros descubrimientos proporcionan el hecho de que, en la actualidad, más y más investigadores se alejan de la teoría del Big Bang. Muchos astrónomos que muestran un punto de vista más alternativo se quejan del hecho de que no son escuchados en las revistas científicas. Incluso más, quien expresa sus dudas sobre las tesis existentes está estampado bajo la mano del héroe incluso como loco. Sin embargo, una cosa es indiscutible. También los expertos que todavía se aferran al Big Bang se enfrentan una y otra vez con preguntas a las que no hay respuestas claras. Esto incluye preguntas particulares como ¿por qué y cómo? ¿Cómo es posible que hace 13.800 millones de años se creó algo literalmente de la nada? ¿Puede algo formarse de la nada? ¿Y hubo algo que detonó esto? ¿O fue meramente coincidencia? En este sentido, Stephen Hawking señaló que el tiempo en sí solo comenzó con el Big Bang. En consecuencia, este proceso no podía haber sido desencadenado por algo o alguien. No menos controvertido es la cuestión de la radiación uniforme y la densidad en el cosmos. No importa en qué dirección o a qué distancias miramos. En una gran escala, densidades y distribuciones similares de galaxias, nebulosas y radiación existen en todas partes. Los expertos conservadores explican esto con la inflación cósmica. Otros expertos toman esta suposición y la giran un poco más. De acuerdo con la inflación caótica, es posible que este proceso se haya paralizado solo en algunos subrangos en forma de burbuja y continúe de otra manera eternamente. Esto también significa que una multiplicidad de subuniversos se forma en las burbujas, por lo que cada mundo cósmico contiene sus leyes físicas individuales. En contra de estos antecedentes, por lo tanto, surge una pregunta fundamental. ¿Qué pasa si el cosmos no encarna el gran conjunto en absoluto? Incluso más. Si otro universo ya existía antes que el nuestro, bueno, en ese caso el Big Bang se convertiría en un Big Bounce. Teorías alternativas. Si seguimos esta teoría, palabras como comienzo y fin son pantanos en un contexto cósmico. Lo que comúnmente nos referimos a como el Big Bang fue de hecho nada más que una transición cíclica. Tan pronto como este universo existe, uno nuevo crece fuera de él. De acuerdo con esto, el universo que forma parte de una estructura multidimensional dentro de este modelo está sujeto a un ritmo eterno de colapso y resurrección. Sin embargo, este no es el único enfoque de explicación que se lleva al campo aparte de la teoría del Big Bang.
Ya en 1955, por ejemplo, apareció un artículo en el Cosmic Times de la NASA, argumentando que nunca ha habido una gran explosión, porque el universo ha existido durante un tiempo infinito. La expansión del cosmos también es inexistente. La formación constante de la materia simplemente da la impresión de que el universo se está expandiendo constantemente. La igualmente más emocionante como la teoría de origen más controvertida viene de nuevo del mundo de la física cuántica y la teoría de cuerdas. Supuestamente los experimentos mostraron que el universo y todo en él, de hecho, no existe en absoluto. En palabras simples, lo que percibimos como el universo visible no es nada más que un holograma plano proyectado en una esfera. La historia del universo. Todas las explicaciones de nuestro universo que puedes encontrar en los libros de texto comienzan con el Big Bang. El Big Bang, del que se supone que todo nuestro cosmos se originó, solo a partir de una singularidad inicial, se consideró matemática y físicamente probado durante mucho tiempo. En resumen, nuestro universo comenzó así. Un pequeño punto en el que todo el potencial estaba presente en forma indeterminada, bailó fuera de línea y fue desencadenado por un impulso inicial, lo que hoy conocemos como el Big Bang. Se puede dudar de si fue realmente ruidoso y estruendoso, porque para la transmisión de sonido y el ruido, un espacio, las partículas y finalmente también los oyentes son necesarios. Este primer momento inicial también podría haber ocurrido en silencio. ¿Qué había pasado exactamente? En física cuántica se supone hoy que antes del Big Bang, existía una fluctuación cuántica en perfecto equilibrio. Esto también corresponde a lo que se llama la nada en la física y las matemáticas. En este estado no existe materia medible y observable. Sin embargo, la nada no es realmente nada, sino un potencial de información y energía en un estado de descanso perfecto. Normalmente, en este vacío cuántico, las partículas aparecen, se encuentran con otras, se neutralizan entre sí y desaparecen. No se forma ninguna materia y no se activan fuerzas. Pero luego, algún impulso misterioso proporciona el hecho de que un par de partículas ya no se mantienen en estado neutral. Este momento es el comienzo de la creación. Lo que antes estaba en perfecto equilibrio, se vuelve inestable y se desmorona. ¡Bang! De repente todo el potencial almacenado comienza a desarrollarse a lo que sale de un minipunto. El universo nace. Todavía no importa, solo una sopa primitiva caliente de 1.000.000 de grados de energía. Hasta ahora conocemos la historia, pero ¿qué inclinó la balanza para el momento inicial? ¿De dónde vino el vacío cuántico? ¿Y qué era antes del nacimiento de nuestro universo? El universo cíclico según Roger Penrose. Penrose ya estaba convencido al comienzo de su carrera de que nuestro cosmos simplemente no surgió de la nada. Cuando Penrose recibió su doctorado en geometría algebraica de la Universidad de Cambridge en 1957, la teoría del Big Bang tenía unos 30 años en sus esquemas básicos. El mundo de los científicos había reconocido que nuestro cosmos conocido probablemente se estaba alejando de un punto inicial. Esto podría observarse con la ayuda de la radiación cósmica de fondo. Estas primeras señales electromagnéticas del cosmos joven están en camino en el universo hasta el día de hoy, y se pueden observar con radiotelescopios. Lo que durante mucho tiempo fue una conjetura pura y nunca se pudo probar científicamente exactamente, se hizo visible cuando la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson creó un mapa de imágenes de la radiación de fondo cósmico poco después del cambio de milenio. De 2001 a 2010, la sonda estuvo en órbita entre la Tierra, la Luna y el Sol. Las imágenes produjeron un mapa preciso del cosmos previamente conocido y proporcionaron a los científicos muchos datos nuevos sobre la estructura y la evolución del universo. En 2010, Roger Penrose y el físico Wae Gursatyán publicaron un estudio de anomalías circulares y concéntricas en esta radiación de fondo. Los dos científicos pudieron demostrar matemáticamente que estas anomalías pueden considerarse evidencia de actividad antes del Big Bang. Estrictamente hablando, se supone que estas anomalías circulares son piezas de información de colisiones de agujeros negros supermasivos. Penrose finalmente pudo encajar la pieza que faltaba del rompecabezas en su modelo de universos cíclicos.
Entre los expertos, su teoría ya era conocida como cosmología cíclica conformista, o CCC para abreviar. La cosmología cíclica conforme postuló un modelo que preveía que los universos individuales se sucedieran entre sí en el tiempo. El modelo de Penrose asume únicamente un solo cosmos que nace, evoluciona, decae y luego renace en un nuevo Big Bang. La cosmología CCC no demuestra que múltiples universos coexistan en paralelo y no incluye el multiverso. Según Penrose, un universo existe en fases y ciclos. Se expande a partir de una singularidad, continúa expandiéndose y finalmente colapsa bajo la presión de sus propias fuerzas gravitacionales. En física, este escenario final se conoce como The Big Crunch. Hacia el final de su existencia, la expansión del cosmos se vuelve cada vez más lenta. La presión, debido a la masa, aumenta. Finalmente, el mundo de los fenómenos materiales se derrumba bajo su propio peso. Según el modelo de Penrose, al final del ciclo de vida de un cosmos, los agujeros negros supermasivos han absorbido toda la materia y la han descompuesto en su estructura de fotones en su interior. Los gigantes negros finalmente se han vuelto tan pesados que el espacio-tiempo colapsa bajo su peso. La gran contracción o The Big Crunch es solo uno de los 3 escenarios de los tiempos finales. The Big Freeze asume que el universo simplemente se congelará al final de sus reservas de energía. El tercer escenario es The Big Rip. Después de que el universo se haya expandido y expandido, se romperá como un trozo de tela que se ha vuelto viejo e inelástico. Lo que esencialmente distingue a The Big Freeze, The Big Rip y The Big Crunch son las consecuencias, la cuestión de qué sucede con el cosmos después de su punto final. Aquí, por supuesto, nos sentimos recordados con razón de la cuestión de nuestro propio ser, fin y posible continuación en este mundo. De hecho, casi parece que las teorías de Roger Penrose iban de la mano con la sabiduría del lejano Oriente y las creencias religiosas según las cuales todos estamos sujetos a un ciclo eterno de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Lo que es válido para el ser humano y su alma, también puede ser válido para las estrellas y universos enteros. Matemática y físicamente experimental, solo The Big Crunch proporciona las condiciones para este modelo. Después del colapso del cosmos, llega para una fase temporal no exactamente determinable, a un estado del resto y el equilibrio perfecto, en el que aparentemente no existe nada. Entonces, un nuevo cosmos emerge de esta alfombra de fluctuación cuántica, o punto cero por el impulso inicial. The Big Freeze no proporciona una explicación tan concluyente. Si nuestro universo se congela al final de sus días, matemática y físicamente un cosmos muerto e inmóvil permanecería para siempre. A menos que intervengan algunas fuerzas externas aún desconocidas que puedan despertar al universo de su sueño y darle nueva vida. The Big Rip es similar. Si el universo se rompe al final de sus días, las grietas en el tejido espacio-temporal crearían caos y condiciones que dificultarían el reordenamiento. Este escenario no conduce hasta ahora matemáticamente a una continuación concluyente o a un nuevo desarrollo. De acuerdo con la teoría del Big Rip, el universo estaría como un coche conducido para desechar simplemente en algún lugar al borde de la carretera, y se pudriría allí antes que él mismo. Las ideas de Penrose sobre la geometría del cosmos. Roger Penrose es considerado uno de los mejores matemáticos y físicos del mundo hoy en día. Aunque su nombre es mucho menos conocido que el del ya fallecido Stephen Hawking. Penrose y Hawking fueron compañeros científicos y publicaron varios artículos juntos. Ambos hombres trabajaron durante años en la cuestión de la compatibilidad de las singularidades con las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Las singularidades que ocurren antes del Big Bang o antes de los agujeros negros son suposiciones matemáticas hasta hoy. Nadie las ha medido todavía. Los dos genios matemáticos podrían probar la existencia de la singularidad, pero computacionalmente varias veces. Las fórmulas de los dos se conocen hoy en día como el teorema de la singularidad de Penrose y Hawking. Penrose tenía otra pasión además de su conexión con las matemáticas prácticas. Experto en geometría, se preocupó por las formas y desarrolló, entre otras cosas,
el ingenioso triángulo de Penrose. Una forma que se puede representar gráficamente, pero que nunca se puede construir en la realidad. La forma imposible, también conocida como tribar, fue creada en los 50s e inspiró, entre otros, al artista Maurits Cornelis Escher, a sus famosas pinturas imposibles Cascada y Belvedere. Para Penrose, el universo consiste en secuencias geométricas y patrones lineales, que, como el tribar, o las obras maestras del artista Escher, permiten ciertas tolerancias para lo imposible. Una sección, o mejor la vida de un cosmos que Penrose llama un eón. Todos estos ciclos están conectados por una estructura. La semilla para el nuevo universo ya está contenida en el punto final del antiguo, respectivamente. Las condiciones matemáticas del cosmos moribundo no permiten ningún otro futuro que el nacimiento de un nuevo universo. En consecuencia, la información para el nuevo universo está contenida en el antiguo, y según Penrose, la información de un cosmos pasado entra en el siguiente. Por lo tanto, podría demostrar, como con el ejemplo de los agujeros negros que colapsan, que en la radiación de fondo cósmico de nuestro universo, está contenida la información sobre la naturaleza del cosmos anterior. Hasta ahora todo bien, sin embargo las teorías de Roger Penrose tienen un pequeño gancho. Sus cálculos solo tienen sentido si el universo se ralentiza hacia el final de su vida. Por el momento nuestro cosmos debería estar en la mitad de su vida y no se trata de reducir la velocidad. Más bien, el cosmos se expande cada vez más rápido. Es muy posible que este aumento de velocidad llegue a su fin en algún momento, pero no lo sabemos con certeza ahora. Los agujeros negros proporcionan pistas a los extraterrestres. Por último, nos gustaría presentarte otra teoría emocionante de Roger Penrose. El científico opina que se puede obtener energía de los agujeros negros. Que esto es teóricamente posible, Penrose podría demostrar matemáticamente sin problemas. Sin embargo, admitió que esto solo puede ser logrado prácticamente por civilizaciones muy avanzadas. Si tales plantas de energía existieran en algún lugar del cosmos, teóricamente podríamos detectarlas desde la Tierra a través de pequeñas anomalías en el horizonte de eventos de los agujeros negros. Sin embargo, tal prueba no significaría el primer contacto con una civilización extraterrestre con diferencia. Diseñado especialmente para la astronomía infrarroja y hasta 100 veces más potente que su predecesor científico, el Hubble, el telescopio James Webb se sumergió en las profundidades del espacio el 25 de diciembre de 2021 para revolucionar nuestro conocimiento del universo. Y efectivamente lo ha hecho, aunque de una forma que los astrónomos probablemente hubieran preferido evitar. Una de las principales tareas del Webb es detectar los primeros objetos luminosos y galaxias que se formaron tras el Big Bang y la posterior era oscura. Y para entender por qué los descubrimientos realizados hasta ahora por el observatorio de $10,000 millones parecen tan problemáticos, por no decir imposibles, debemos tener en cuenta el tipo de objetos que los expertos esperan encontrar en este primer capítulo de la historia cósmica. En concreto, en esta época solo deberían haber existido pequeñas galaxias embrionarias por la sencilla razón de que, según nuestro modelo estándar de cosmología, en aquel momento no había suficiente material normal para formar gigantes galácticos del tamaño de la Vía Láctea. Pero al parecer, al cosmos no le importan mucho nuestras predicciones teóricas. Desafiando todos los modelos establecidos, Webb ha encontrado 6 galaxias primitivas que existían tan solo entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang y que ya estaban tan desarrolladas como nuestra Vía Láctea hoy en día. En términos numéricos, esto significa que los llamados pequeños puntos rojos contenían más de 10,000 millones y en un caso incluso más de 100,000 millones de masas solares de estrellas. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo pueden existir estructuras que contrastan tanto con nuestro modelo estándar? Bueno, la primera respuesta que se le ocurrió a Joel Leja fue de ninguna manera, por lo que el coautor del estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania creyó inicialmente que él y sus colegas debían haber cometido un grave error. Sin embargo, verificaciones posteriores demostraron que no era así, lo que convirtió el problema de los rompedores del universo en una realidad astronómica. Un verdadero problema para la ciencia. En el contexto de este descubrimiento, la coautora Erica Nelson de la Universidad de Colorado en Boulder explicó:
incluso si solo una de estas galaxias es real, lleva nuestra comprensión de la cosmología al límite. La valoración de Leja fue similar. Afirmó: hemos encontrado aquí algo tan inesperado que plantea un verdadero problema para la ciencia. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que las primeras galaxias atípicas hayan ganado el infame apodo de rompedoras del universo. Pero, ¿por qué es así? ¿Cómo pueden 6 puntos rojizos de luz tener el potencial de sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el desarrollo cósmico temprano? Bueno, eso es fácil de explicar. Para explicar la existencia de galaxias tan masivas en una etapa tan temprana, la densidad de la materia en el cosmos joven tendría que haber sido entre 2 y 5 veces mayor de lo que sugieren nuestros modelos, o las estructuras habrían crecido de una manera completamente desconocida para nosotros. Sin embargo, poco después quedó claro que no se trataba de un caso aislado inexplicable, sino aparentemente de un patrón galáctico. De hecho, Webb identificó varios otros objetos que, según nuestro conocimiento, no deberían existir. Por ejemplo, está la galaxia con el nombre científico Hades GS Z140, que apareció en la cara del universo solo 290 millones de años después del Big Bang, y que una vez más parece demasiado grande y rica en estrellas. Lo mismo puede decirse de los llamados monstruos rojos, que aparecieron en los datos del espectrómetro de infrarrojo cercano a NIRCam de Webb. Se trata de 3 galaxias primitivas envueltas en polvo que ya han convertido el 50% de su materia total en estrellas. Eso es entre 2 y 3 veces más de lo habitual, lo que contradice una vez más las hipótesis establecidas sobre el crecimiento de las galaxias en el universo primitivo. Simplemente no sabemos a qué se debe esta extraordinaria eficiencia. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que el misterio de los rompedores del universo podría estar ahora, al menos en parte, resuelto. Como se mencionó al principio, hace unas semanas un equipo de expertos finalmente dio una explicación a estas galaxias imposibles y descubrió pruebas de que, en realidad, estamos ante algo completamente diferente. ¿Qué son realmente los rompedores del universo? Presentado en la 245ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana, el equipo dirigido por Dale Kochevsky del Colby College de Waterville, Maine, se había propuesto evaluar el mayor conjunto de datos hasta la fecha sobre los pequeños puntos rojos, o LRD por sus siglas en inglés. La conclusión fue el hallazgo, tan sorprendente como tranquilizador, de que la luz emitida por los objetos probablemente no es de origen estelar, sino que proviene de estructuras completamente diferentes. Después de que Kochevsky y sus colegas volvieran a analizar los espectros de los LRD, se dieron cuenta de que la mayoría de ellos muestran signos de movimientos muy rápidos, de hasta 1000 kilómetros por segundo. Y ese patrón no apunta a galaxias muy primitivas y masivas, sino a los típicos discos de acreción de los agujeros negros. Se trata de los característicos discos de polvo y gas que rodean a los monstruos gravitacionales en su núcleo y los alimentan constantemente con nueva materia. Aplicado a los rompedores del universo, esto significa que alrededor del 70% de los LRD encontrados no son galaxias imposibles, sino agujeros negros en crecimiento, también conocidos como núcleos galácticos activos, y donde la mayor parte de la luz no es atribuible a las estrellas, sino a monstruos voraces de masa. No hay necesidad de una densidad de materia inexplicablemente alta para explicar su existencia. ¿Pero qué significa esto en términos concretos? ¿Hemos superado la crisis astronómica y ahora volvemos a tener una comprensión completa del cosmos? Bueno, todavía no, y no solo por los LRD, pero hablaremos de eso en un momento. Sin embargo, en esencia, la nueva hipótesis de solución todavía presenta algunos problemas. Al fin y al cabo, los agujeros negros en cuestión aparecieron aparentemente en gran número 600 millones de años después del Big Bang, antes de desaparecer de repente 900 millones de años después. La razón de este fenómeno aún no se ha aclarado de forma concluyente. Sin embargo, una explicación se basa en la suposición de que a medida que se extendió la formación de estrellas, la cantidad de polvo y gas en la que estaban inmersos los LRD disminuyó, lo que provocó que la luz emitida pasara gradualmente del rojo al azul. Sin embargo, Webb no puede detectar este color, lo que significa que los LRD no han desaparecido realmente, sino que simplemente se han vuelto invisibles para nuestros ojos técnicos. Hasta aquí, todo bien. Y sin embargo, no debemos olvidar que la era de las conjeturas astronómicas está lejos de haber terminado. Más bien, al contrario. De hecho, hace solo unas semanas, Webb volvió a detectar una galaxia que está causando un gran quebradero de cabeza en los expertos. En términos sencillos, se trata de una hermana mayor y precoz de nuestra Vía Láctea.
Aunque esta galaxia ya existía hace 11.100 millones de años, ya tenía una impresionante barra completamente desarrollada en su centro, y era además 10 veces más masiva que nuestra galaxia actual. Por otra parte, Webb ha confirmado un misterio que llevaba tiempo desconcertando a los astrónomos. Tras una serie de observaciones recientes, ahora está claro que el universo se está expandiendo mucho más rápido de lo que debería según los cálculos. Según el modelo estándar, la llamada constante de Hubble, y por lo tanto la velocidad de expansión del cosmos, debería ser de unos 67 km por segundo por megaparsec. Sin embargo, las mediciones astronómicas realizadas con supernovas, lentes gravitacionales, estrellas variables y gigantes rojas proporcionan un valor dramáticamente más alto de alrededor de 73 km por segundo por megaparsec. Y he aquí que el conjunto de datos más completo del telescopio James Webb hasta la fecha ha confirmado una vez más esta discrepancia con un resultado global de 72,6 km por segundo por megaparsec. Por cierto, en la década de 1990, los astrónomos reconocieron que la expansión cósmica se está acelerando fundamentalmente más allá de este punto. Como resultado se postuló la misteriosa energía oscura, que contrarresta la fuerza de atracción de la gravedad y se considera el motor de la aceleración cósmica. Pero ahora también hay un problema grave con esta teoría. El mayor mapeo tridimensional del cosmos realizado hasta la fecha ha revelado que la energía oscura no es constante, como se suponía anteriormente, sino que se ha debilitado. A la luz de esto, los expertos creen que podríamos estar al borde de un descubrimiento significativo. Después de todo, esta misteriosa fuerza es un pilar fundamental de nuestra visión cosmológica del mundo, que quizá hayamos malinterpretado hasta ahora. En el caso más extremo, esto significa que la teoría de la relatividad de Einstein no es correcta en todos los aspectos y que no tendremos más remedio que cambiar nuestro modelo estándar. Y si no quieres perderte ningún video nuevo nuestro, tendrás que cambiar tu estado de suscripción. Haz clic en la miniatura y suscríbete ahora para estar al día. ¡Hasta pronto!